No me acuerdo. Rocío, ahí hablo a ver si se escucha. Me confirman que se escucha, ¿verdad? Bien, perfecto, gracias. Vale. Bien, entonces, lo que les venía comentando de las palabras transparentes. Decíamos que en esa actividad teníamos que marcar palabras transparentes, pero que también podíamos tener el riesgo de encontrarnos palabras que fueran tramposas, es decir, palabras que parecieran transparentes, pero que no lo son. En ese caso, habíamos dicho que las palabras que parecieran ser transparentes, pero que no lo son las que denominamos como falsos cognados o falsos amigos, que son las que encontramos acá. Nosotros teníamos las transparentes o cognados, significa lo mismo. Si hacemos clic en esto que dice información, nos va a aparecer una tablita con ejemplos de palabras en inglés y en español que son transparentes. Las que se llaman falsos cognados, que son estas que pareciera tener un significado, pero en realidad tienen otro, ¿sí? Son las que por ahí a veces nos pueden estar haciendo perder del significado del texto. ¿Cómo me doy cuenta? Generalmente voy a estar leyendo el texto y me voy a dar cuenta de que no tiene nada que ver lo que yo creo que está diciendo, ¿sí? O lo que me pareciera estar diciendo con lo que en realidad me está diciendo el texto. Entonces, por ejemplo, en este texto que nosotros teníamos dentro de nuestra clase, ¿sí? Nosotros vamos a encontrarnos una palabra que es policy, ¿sí? En esta parte de acá. Dice entonces que la ciencia de la educación o las ciencias o la teoría de la educación, también llamada o tradicionalmente llamada pedagogía, busca describir, comprender, prescribir, policía, educación y práctica. Esa palabra policía, que a mí me pareciera estar entendiendo acá, ¿sí? En realidad es un falso cognado. Esa palabra no significa policía, ¿por qué? Porque no me hace sentido tampoco a lo que estoy leyendo. Entonces esa palabra que parece, que no es significado, pero no tiene, ¿sí? Y que seguramente la voy a tener que chequear en un diccionario para ver si es lo que corresponde, esa palabra se llama falso cognado. Policy pareciera significar policía en español, pero en realidad tiene otro significado diferente y es política, ¿sí? Entonces estamos hablando de políticas educativas y prácticas, y no de policía educativa, ¿sí? Entonces, ese es el significado, digamos, de este tipo de palabras. Si uno busca en este tutorial, que era el que tenían el otro día, el que les había armado, como falsos cognados, vamos a encontrar ahí en más información, en una tablita que dice actually, actually, que significa en realidad realmente, y pareciera significar, ¿sí? Actualmente. Tenemos también la palabra fabric, que significa tela, pero que uno lee fabric y dice, ah, fábrica, ¿sí? Y en realidad no significa fábrica. O eventually, que significa finalmente, y que pareciera significar eventualmente. Muy común dentro del ámbito educativo tenemos la palabra parents, ¿sí? Que se escribe parents, y que uno dice, ah, parientes. En realidad no son parientes, son los padres, y los padres de los estudiantes. A esos estamos refiriéndonos, a los dos padres, tanto a la madre como al padre varón. Y los parientes son los relatives, se escriben relatives,
¿sí? Y no significa tampoco relativos, sino que son los parientes, ¿sí? La gente que tiene cercana en la familia. Entonces, todos esos son falsos cognados. Tienen la plataforma, digamos, a ver, ¿sí? Tienen un listadito de falsos cognados, ¿sí? Un listado inicial de falsos cognados que les puede llegar a servir para saber diferenciar las palabras. Entonces, uno tiene que agarrarse de las palabras transparentes, pero también tiene que tener en cuenta de que a veces esas transparentes no me están dando el significado que yo creo que tienen. Entonces, a veces hay que chequearlas en el diccionario para ver que, asegurarse que ese significado sea el que corresponde. Bien, en el punto número 4, ¿sí? Decía que en la sección contenidos hay un listado de temas que se desarrollan en la página web y que con la ayuda del docente indicásemos el significado de esos contenidos en español. Para realizar esta actividad puede ser de ayuda la explicación de frases sustantivas que se encuentra en la parte teórica de este cuadernillo. Esta parte, cuando yo miré todos los ejercicios que ustedes me han estado enviando, y muchos de ustedes hicieron los ejercicios en la worksheet, ¿sí? en la actividad, en la planilla de actividades esas online, y que llega a mi casilla de correo, y la gran mayoría no había realizado esta actividad. Tal vez porque no se haya comprendido exactamente dónde tenían que encontrar las palabras, digamos, para realizar la actividad. Así que bueno, la idea es, entre todos, poder resolverlas, ¿sí? a esta actividad. Nosotros en el primer apartado dice que estamos hablando de educational thought, ¿sí? Si nosotros tenemos que encontrar, ¿sí? El significado, acá ya no es como education sciences, que las dos palabras eran transparentes. ¿Por qué? Porque la palabra thought no es una palabra transparente. La palabra thought, en un diccionario, significa pensamiento, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de educativo, ¿sí? Y de pensamiento. Esa frase en español, nosotros si tuviéramos que indicar qué significa, ¿sí? Significa pensamiento educativo. Lo que hicimos fue pensar en estas nociones gramaticales que teníamos anteriormente, que les había comentado, de qué cosa me modifica qué. Entonces yo digo, bueno, tenemos un pensamiento y voy a decir cómo es ese pensamiento es educativo, ¿sí? Entonces ahí armé mi frase. Luego tenemos en un segundo apartado, dice Normative Theories of Education, ¿sí? En este segundo apartado, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿De normativas, de teorías o de educación? ¿Cuál sería la palabra más importante a partir de la cual hay que armar el significado? Los leo en el chat. Teorías, dice Delfina. Abril dice teorías educativas de educación. Okay. Teorías normativas de la educación, dice Delfina. Ok, bien. Bien, la palabra más importante, acá las dos están coincidiendo, ¿sí? De que estamos hablando de teorías, ¿sí? Y que esas teorías, ¿sí? Van a ser normativas de la educación. Está perfecta la lectura que hicieron las dos, muy bien. Entonces, ¿cómo hago para entenderlo? O en la teoría, ¿dónde encuentro eso para que me ayude o que me sea de guía en expresiones un poco más difíciles, ¿sí? Nosotros teníamos este mismo tutorial, donde nos estaban indicando los falsos cognados, tenemos en la parte inferior que nos va a estar hablando de frases sustantivas, ¿sí? Entonces decía que la frase sustantiva también es conocida como frase nominal, que el sustantivo es un tipo de palabra que da nombre a las cosas, ya sean concretas o abstractas, y que una frase nominal consiste en un conjunto de palabras donde el sustantivo es el núcleo. El resto de las palabras modifican o dan información sobre ese núcleo. Y después teníamos una tablita con ejemplos. Bien, ¿por qué es importante saber esto? Las frases sustantivas, ¿sí? Los sustantivos son los que me van a indicar de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, si yo puedo entender los sustantivos, o puedo entender las frases sustantivas, voy a tener
¿sí? El hilo conductor del tema que estoy hablando, ¿sí? Si yo no entiendo los sustantivos, ningún sustantivo, no voy a tener ni la más pálida idea de qué estamos hablando. Y entonces por eso es que son tan importantes los sustantivos. Son los que llevan el tema, ¿sí? Después, ese tema es modificado. ¿Cómo es modificado? Bueno, justamente por los adjetivos, es modificado por los adverbios, es modificado por otros sustantivos que a veces actúan como adjetivos, como los que estábamos viendo hoy anteriormente, como en Education Sciences, eh, que era la frase que teníamos al inicio. Vamos a estar viendo de que esos sustantivos son modificados, pero en realidad, ¿sí?, los sustantivos son los que llevan adelante nuestro tema. Por eso la materia arranca con las frases sustantivas, porque son justamente los que son el hilo conductor, y por eso hago hincapié en esto de los sustantivos, porque entendiéndolos vamos a entender de qué estamos hablando en el texto. Ahora bien, ¿por qué serían teorías normativas de la educación? Ahí teníamos un cuadrito, una tablita, ¿sí? Decía que las frases sustantivas podían llegar a ser un conjunto de palabras o una palabra en donde la más importante es un sustantivo. En este caso, ¿sí?, que tenemos acá, tenemos varios ejemplos de cómo pueden ser formadas las frases sustantivas. Fíjense que tenemos solo sciences, hay un solo sustantivo, es el núcleo, ¿sí?, es la palabra más importante, pero también tenemos social sciences. Entonces estamos hablando de ciencias que son como sociales. Ese adjetivo que tengo acá adelante me describió, ¿sí?, cómo son esas ciencias. También puedo modificarlo con un artículo, las ciencias, ¿sí? Es decir, las ciencias, estoy haciendo referencia a muchas ciencias, diferente de decir una ciencia, no estaría hablando de una sola. También podemos tener artículos, adjetivos, sustantivos, ¿sí?, adjetivos determinantes con sustantivos, adjetivos, ¿sí?, ordinales con artículos, con sustantivos, y también vamos a tener algunos casos de sustantivos, ¿sí?, como en este caso de sciences, con posmodificación. ¿Qué sería esto de la posmodificación? La posmodificación son frases que se agregan detrás del sustantivo, ¿sí?, también para calificarlo, ¿sí?, pero que se escriben atrás y no adelante de ese sustantivo. Un ejemplo claro, ¿sí?, en este caso tenemos acá, y en este otro caso también tenemos lo que veníamos, un claro ejemplo del tipo de frase sustantiva que veníamos observando en la tabla de contenidos y en la parte de el título de la noticia. Acá tenemos a new, interesting and challenging view of the social sciences. Tenemos algunas palabras que son transparentes y otras que no lo son tanto. La palabra visión no es una palabra transparente, ¿sí? Probablemente uno la tiene que buscar en el diccionario. Todas las palabras que anteceden, ¿sí?, a esta palabra que es visión, ¿sí?, nosotros, algunas vamos a tener que buscarlas, como por ejemplo challenging, porque capaz que no sabemos que es desafiante, y algunas capaz que son un poquito más transparentes, como interesting o new, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar la palabra más importante, que es visión, empezar a armar hacia atrás, ¿sí?, qué me habrá querido decir de esa visión, que es una nueva interesante y desafiante visión, ¿sí? Y después dice que es de las ciencias sociales. Cuando hablo y digo que es de las ciencias sociales, siempre que tengo una preposición, ¿sí?, va a estar calificando, va a estar diciendo algo de ese sustantivo núcleo que dijimos que era la palabra más importante. Entonces, en esta frase, lo que nosotros estamos diciendo es que es una nueva y desafiante visión de las ciencias sociales. Esa es la traducción, ¿sí?, de esta frase sustantiva que tenemos acá. Por lo tanto, ¿sí?, cuando nosotros tenemos en el libro, acá, ahí les muestro nuevamente, cuando nosotros tenemos en nuestro cuadernillo, ¿sí?, frases como por ejemplo, en esta Normative Theories of Education, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el sustantivo, que es más importante, que decimos que es teoría. ¿Por qué? Porque después sigue una preposición, y siempre que tenemos una preposición va a estar diciendo algo, va a estar calificando algo de lo que se dijo con anterioridad, ¿sí?, pero no es lo central. Entonces, esto me está comentando algo de esto otro.
pero no es lo esencial. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la palabra más relevante? Teorías. ¿Cómo son esas teorías? Normativas. ¿De qué? De la educación. Y así nos empiezan a quedar armadas nuestras frases. ¿Sí? ¿Se entiende esta explicación de esa frase puntual? ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, bárbaro. Vamos a encontrar algunas más. ¿Sí? Bien, dice después Educational Philosophy. Nosotros dijimos entonces con este mismo criterio que la palabra más importante es el sustantivo y que lo anterior es el adjetivo, así que son filosofías educativas o educacionales. ¿Sí? Acá vamos a estar hablando de la teoría del currículum, acá vamos a estar hablando de la teoría educativa feminista, ¿sí? Background serían los antecedentes, ¿sí? En este caso es una sola frase sustantiva, una frase sustantiva que está constituida por una sola palabra. Eso puede ocurrir, ¿sí? Si encontramos en el tutorial, vamos a ver que la palabra que había usado para marcar que la frase sustantiva puede ser una sola palabra y que esa sola palabra justamente es un sustantivo, el ejemplo que usé fue science, ¿sí? Después dice Instructional Theory, ¿sí? También estoy hablando de teoría instructiva, ¿sí? Instruccional, ¿sí? Acá tenemos una frase que es un poco más compleja. Dice, the nature of the learner and of learning, ¿sí? Nosotros dijimos de que cada vez que tengo una preposición, ¿sí? Se va a llamar posmodificación. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi palabra más importante en esta oración? ¿A partir de cuál tengo que empezar a armar significado? Nature, learning o learner. Los leo en el chat. Ok, Delfina dice nature, Rocía dice nature, ok. Bien, Abel dice nature, ok. Perfecto, ok. Bien, genial. Muy bien, todos coincidimos entonces que la palabra más importante es nature. Estamos hablando de naturaleza. ¿Naturaleza de cualquier cosa? O sea, ¿estamos hablando de la naturaleza de la planta? No, estamos hablando de la naturaleza del aprendiz, ¿sí? Y del aprendizaje. Entonces, a partir de ahí empezamos a armar el significado, ¿sí? Entonces, la frase más importante o la palabra más importante va a ser el sustantivo, ¿sí? Que generalmente se encuentra a mi derecha, siempre y cuando, ¿sí? Ese sustantivo no tenga después una frase preposicional, ¿sí? Como en este caso, que me está indicando una posmodificación, ¿sí? Entonces, lo que hago es buscar cuál sería y tengo que tener en cuenta eso de las preposiciones. Acá tenemos lo mismo, Sociology of Education, ¿sí? Nosotros en esta misma estructura, o entendiendo que of también es una preposición, nuestra palabra más importante es sociología. ¿Y cómo es esa sociología? La sociología de la educación. ¿Sí? Luego tenemos Educational Anthropology, ¿sí? Donde nuestra palabra más importante, en este caso es antropología, ¿sí? Acá ya no tenemos preposiciones, y volvemos a la lógica original, ¿sí? Antropología educativa. Y en el último caso vamos a tener teóricos que son educativos, ¿sí? Esas eran las definiciones, digamos, esa era la tablita de contenidos y el análisis que entendía la actividad número 4. ¿Sí? Entonces, bueno, a eso apuntaba la actividad. Ya para la actividad número 5, lo que nos tenemos que hacer, o lo que nos pedía el texto, la actividad en sí misma, es realizar toda la lectura del texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ahora ya solamente con guiarnos con las frases sustantivas y las palabras transparentes ya no nos va a ser suficiente. Esta actividad apunta a ver si pudimos comprender este texto. Tenemos que marcar si la siguiente información es verdadera o falsa y justificar la respuesta. En un primer instancia dice que el objetivo de las ciencias de la educación es entender cómo los seres humanos son instruidos. Entonces, si nosotros vamos al texto, ¿sí? Vamos a encontrar que el texto nos dice que las ciencias de la educación, o la teoría educativa, tradicionalmente llamada pedagogía, busca describir, entender y prescribir políticas educativas y su práctica. Entonces, ¿es el objetivo de la ciencia de la educación entender cómo estudia el ser humano o va más allá de eso? ¿Sí?
nosotros en esa pregunta le decimos que es verdadero o que es falso. Delfina dice que es falso. Falso, falso. Ok, Victoria, Bill, acuerdan que es falso. Micaela también dice que es falso. Muy bien, bien. Maxi también dice que es falso. Perfecto. ¿Por qué? Porque dijimos que busca en realidad todas esas cosas. Describir, entender, prescribir, ¿sí? Políticas educativas y su práctica. Entonces, la primera afirmación es falsa. La justificación es esto que acabamos de decir. En la segunda consigna nos está diciendo que acá, que existe más de una teoría de la educación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es en el texto sí ver si nos remite a eso, de que haya más de una. Dice, las ciencias de la educación, ¿sí? Include, que significa incluyen, many topics, muchos temas, such as pedagogy, andragogy, curriculum, learning and education policy, organization and leadership. Educational thought is informed by many disciplines such as history, philosophy, sociology and psychology. Entonces, ¿es cierto de que está formada por muchas disciplinas? ¿O que hay mucha intervención? ¿O que hay más de una ciencia de la educación? Ok, bien. Delfina dice que es verdadero. Rocío también, Victoria también, Maxi acuerda. Muy bien, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ese pedacito de texto, vamos entendiendo de que es verdadero. Lucía también acuerda. Muy bien. En la última pregunta, tenemos ahí, dice que los teóricos griegos, los primeros en estudiar la ciencia de la educación, fueron los filósofos griegos. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es ir acá, ¿sí? La palabra griego, todo lo que son gentilicios en inglés van escritos con mayúscula. Entonces, eso también nos puede llegar a servir para encontrar palabras o encontrar la información que andamos buscando, ¿sí? Entonces, acá la palabra griego es Greek, ¿sí? Se escribe Greek. Entonces, no necesito estar leyendo todo el texto, sino que puedo focalizarme en una parte del texto en particular. Dice, the earliest known attempts to understand education in Europe were by classical Greek philosophers and sophists, but there is also evidence of contemporary discussions among Arabic, Indian, and Chinese scholars. ¿Sí? Dice que los primeros intentos de conocer y de entender la educación en Europa fueron realizados por los filósofos griegos y los sofistas. ¿Sí? Entonces, la afirmación que teníamos en esa última oración, ¿es verdadera? Ok, Rocío dice que es verdadero, bien. Rocío dice que sí, que es eso, bien, muy bien. Ok, Micaela también dice que es verdadero, perfecto. Bien, sí, es verdadero de que los filósofos griegos fueron los primeros, ¿sí? ¿Qué nos ayudó en este caso también? Entonces es el uso de las mayúsculas. Si hubiera habido una pregunta que abundase sobre Europa, también que la palabra es transparente, está escrita con mayúscula, uno puede encontrar la información sobre Europa más fácilmente que en estar buceando palabra por palabra en todo el texto, ¿sí? Lo mismo nos pasa cuando tenemos indicaciones sobre años, ¿sí? Todo ese tipo de cosas nos ayudan a que el texto sea más fácil de comprender, ¿sí? O son guías que uno tiene para entender eso. En el ejercicio número 6, ¿sí? Que es el último, nos pide que introduzcamos las frases, las palabras nuevas dentro del glosario colaborativo. Y el glosario colaborativo, el glosario colaborativo está dentro de la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para llegar al glosario colaborativo? Ahí les voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿sí? Y vamos a encontrar que el glosario colaborativo va a estar, okay. Estos tipos de errores a veces pueden ocurrir, a veces por el tiempo, a veces porque falla la plataforma, ¿sí? Y vamos a encontrar en este caso que el glosario colaborativo está acá, debajo del logo de la asignatura, donde dice bienvenidos, ¿sí? Vamos a encontrar, nosotros ingresamos y vemos esta parte, ¿sí? En bienvenidos tenemos el logo de la asignatura, y abajo del todo vamos a encontrar el glosario colaborativo, ¿sí? Es este que encontramos acá. ¿Qué vamos a hacer con el glosario? ¿Cómo se usa el glosario? Cada texto nuevo que nosotros tenemos nos va a ir dejando palabras que van a ser nuevas para nosotros también. Entonces, la idea
¿sí? De trabajar con el glosario, es que uno pueda ir volcando esas palabras nuevas, esas definiciones nuevas en este glosario, de manera tal de que el glosario me sirva a mí y que le sirva a mi compañero también, ¿sí? Todas las palabras que estén insertadas en este glosario las va a ver todas las personas que forman parte de esta materia, ¿sí? Todos los que estamos, los participantes de esta materia, ven todas las palabras que se suben. Entonces, podemos hacer clic dentro del glosario colaborativo, ¿sí? Y vamos a ver que hoy, por ejemplo, una palabra nueva que hayamos aprendido puede ser griego, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para usarlo? Voy a ir a añadir entrada, voy a encontrar que la palabra griego era Greek, ¿sí? Voy a ponerlo como concepto. En la definición voy a escribir en español, que esta palabra significa griego. Tienen una barrita de herramientas que les permite personalizar la definición, si hubiera algo que quieran resaltar, si quieren agregar una imagen. La misma barra de herramientas que aparece en los editores de texto tipo Word, en los procesadores de texto, les va a aparecer también acá en el glosario. Van a poner entonces la palabra, la definición, si quieren adjuntar un archivo, ¿sí? Y luego van a poner guardar cambios. Una vez que hacen clic en guardar cambios, van a encontrar que la palabra griego fue cargada dentro del diccionario, ¿sí? Pueden buscar las palabras tanto por abecedario como haciendo clic en todas las palabras, ¿sí? Entonces, si hacen clic en todas las palabras, en este momento la única que hay cargada es justo griego. Entonces, es la única que les va a mostrar. Pero cuando empiecen a tener más cantidad de palabras, les va a ir mostrando más cantidad de palabras escritas. En el momento, por ejemplo, de una evaluación, lo que ustedes hacen es hacer clic en esto que dice versión para impresión, ¿sí? Y les va a tirar, digamos, el listado de palabras listas para imprimir. Después van a ir a hacer clic en esta partecita que dice imprimir, ¿sí? Y esto se les va a salir directamente como cualquier otro archivo, digamos, de computadora, listo para poder ser impreso, ¿sí? Funciona de esa manera, digamos, el glosario colaborativo. Entonces, hacen clic en imprimir y les va a salir la hoja, digamos, de impresión. Okay. Funciona de esa manera. Si hacemos clic en volver, vamos a volver otra vez al glosario colaborativo para poder seguir añadiendo entradas, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes pueda ir buscando palabras que sean nuevas dentro de los textos y que las puedan ir cargando, digamos, dentro de este glosario colaborativo. Ese es el objetivo de la actividad número 6. Y esa actividad también la van a encontrar replicada en otros textos que vayamos aprendiendo, porque la idea es ir incorporando palabras, ¿sí? Que uno, en la medida que uno va leyendo y hay palabras que se van repitiendo, ¿sí? Por más de que esas palabras no sean las transparentes, también son palabras que nos ayudan a comenzar a comprender los textos. Ya sabiendo de qué Greek significa griego, ya me lo aprendí hoy, la próxima vez que lo vea no lo necesito buscar, porque ya me acuerdo que esta vuelta significaba de esa manera. Por ejemplo, la palabra understand, ¿sí? Que es entender. Entonces, la tengo en el glosario, lo leí una vez, lo leí 2 veces, ya no necesito buscar en el diccionario que la palabra understand significa entender. Ya se me volvió a mí tan familiar, a mí como lector, ¿no? Tan familiar que ya no necesito buscarla en un diccionario como si fuera la primera vez que la veo. Ese es el objetivo de ir incorporando palabras dentro del glosario y de ir desarrollando estas habilidades de lectura. Si uno desarrolla las habilidades, uno se le vuelve familiar lo que está leyendo, entonces eso hace a que uno no tenga que estar buscando palabra por palabra en un diccionario, que es lo que quiere decir. Bien, estas eran las actividades, digamos, que tenían respecto al primer texto. Muchos de ustedes respondieron desde aquí, de esta actividad, ¿sí? Yo después, en esta parte de la ficha interactiva, que son las que estuve mirando, ¿sí? Las actividades están muy bien, ¿sí? La mayoría le costó hacer esta actividad de traducir, digamos, esta parte, hubo muchos que no hicieron esa actividad, pero después el resto estaba bien. Después, dentro de las actividades que tenían, tienen este jueguito, ¿sí? Un minijuego, en donde las frases, ¿sí? ¿Hay alguien en el chat?
Profe, yo recién hoy pude ingresar, ¿la tengo que mandar? No, no es necesario, Rocío, que la envíes a la actividad, ¿sí? Sí, o sea, hacela a la actividad para practicar, ¿sí? Eso es, está bien hacerlo. Em, eh, hacela, si la querés enviar, envíala, no hay problema, no es una obligación, ¿sí? En esto quiero hacer, me diste pie para decir algo. He recibido varios correos preguntando de que por ahí no han podido hacer la actividad a tiempo, y si eso implica que se queden libres en la materia o implica que tengan una nota de desaprobación en la materia, ¿sí? Estos textos que estamos utilizando en este momento son textos de práctica, y no son textos que yo esté evaluando. Sí les van a ser necesarios para desarrollar estas habilidades que venimos comentando. Porque llego al parcial, el primer texto que leo, el del parcial, probablemente no entienda muy bien de qué estamos hablando, ¿sí? Pero son textos de práctica. La actividad está en distintos formatos, en el Word, en esta otra forma interactiva para guiar y que yo la mire. Lo podés hacer tranquilamente y yo el texto te lo voy a mirar, no hay problema. También tienen la actividad de cuestionario. Bien, y hay como distintos formatos, digamos, de actividad para que ustedes lo puedan hacer. No es requisito, digamos, que esto esté y esté bien y esté excelente, porque si no va a pasar de que me quedo fuera de la materia, no funciona de esa manera. Como les venía comentando, ¿sí? En este pequeño jueguito que armé acá, ¿sí? Ustedes hacen clic dentro de las tortitas de colores, ¿sí? Y le dice la palabra is, es estructural porque es monosilábica, ¿sí? Ahí la pienso un poco, como esta señora, ¿sí? Y me fijo si es palabra estructural o no, y no es una palabra estructural, es una palabra conceptual porque es un verbo, ¿sí? Vuelvo hacia atrás, ahora voy a explicar, voy a hacer hincapié en las palabras estructurales y las conceptuales. Busco el verde, por ejemplo, dice cuál es el núcleo de esta frase, The Behaviorist Theory of Education. De acuerdo a todo lo que estuvimos diciendo, no sería education porque acá tengo la preposición, tendría que ser esta palabra que tengo acá, ¿no? Porque es la que tengo a la derecha y esta otra me la estaría modificando, diciendo cómo es esa teoría. Entonces estaríamos hablando de la teoría del comportamiento, de educación o algo por el estilo, ¿no? Entonces, si me pregunta cuál es el núcleo, ¿sí? Pues la palabra el núcleo es la palabra más importante, la palabra más importante es theory, ¿sí? Significa teoría. Vuelvo hacia atrás y puedo encontrarme otra tortita, y de esa manera voy buscando, voy participando, digamos, con voy participando en la actividad y voy poniendo en juego el conocimiento que fue explicado en el tutorial anterior, ¿sí? Las tortitas tienen colores y cada color remite a un concepto que ha sido explicado, ¿sí? Bien, me quedó algo por explicar, que son las palabras conceptuales y la diferencia entre las conceptuales y las estructurales, ¿sí? Nosotros cuando tenemos textos, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de palabras, ¿sí? Más allá de las transparentes y de los falsos cognados. Vamos a tener palabras que me van a dar información, ¿sí? Sobre lo que quiero decir, que dijimos que eran los sustantivos. También las palabras que nos van a dar información son verbos, adverbios, pero también tenemos palabras que dan estructura solamente a lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo Education Sciences, Education Theory, ¿sí? Ahí estoy mencionando palabras de contenido, que son conceptos, ¿sí? Me están indicando algo que yo quiero decir. Si yo las leo así, de manera aislada, puedo entender de que estoy hablando de educación, de ciencias, de educación, de teoría, ¿sí? Ahora, si yo leo solamente la palabra or, o digo o, no se entiende de qué estoy hablando, ¿sí? Porque por sí misma no me está significando nada, ¿sí? Entonces, tenemos esta diferencia entre palabras estructurales, que son las que nos ayudan a dar forma a lo que quiero decir, van a actuar como nexo entre lo que quiero decir, y tenemos palabras que son denominadas conceptuales, que son las que llevan adelante los conceptos, son aquellas que llevan adelante el tema que quiero decir. Entonces, en esas palabras, en las conceptuales, ahí me tengo que detener y esas sí tengo que poder entender. Si yo pierdo tiempo en el diccionario buscando el significado de la palabra to, probablemente cuando quiera insertar el significado aparte en este contexto, no sepa muy bien
O puede ser que el diccionario me ofrezca una definición que podría haber sacado por mí misma sin tener necesidad de buscar en el diccionario, y que encima el diccionario, en las preposiciones, como en inglés tienen tantos significados diferentes cada una de las preposiciones, me va a arrojar un listado que no voy a saber muy bien dónde poner, digamos, o cuáles son los significados. Tengo que ubicar en conjunto con estas palabras. ¿Por qué? Porque ese significado es como bastante complejo de entender, ¿sí? Va a depender del contexto en el que se encuentre. Entonces, si yo busco en el diccionario la palabra busca, ¿sí? Describir, entender y prescribir, etcétera, etcétera, ya, miren, ni siquiera esta palabra en español tuvo un significado, sino que era en conjunto con esta otra, significa buscar, ¿sí? Eh, en conjunto con esta me dio un significado en español. Entonces, no necesité buscarla, no perdí tiempo, entendí el significado de todas maneras, ¿sí? Y tengo una estrategia más para poder avanzar sobre la lectura del texto, ¿sí? Las palabras estructurales tienen de particularidad que generalmente son palabras monosilábicas, de una sola sílaba. Generalmente la palabra is es monosilábica y es el verbo ser. Los verbos no son palabras estructurales, son palabras de contenido. Eh, entonces, las estructurales tienen esta particularidad, que son monosilábicas, funcionan como nexos, tienen muchos significados en el español de acuerdo al contexto. Entonces, de esas justamente no tengo que fiarme para buscar en un texto, en un diccionario, porque son las últimas palabras que yo voy a llegar a necesitar o a las que tenga que recurrir en la definición. Voy a ir primero, siempre, por las transparentes, luego voy a ir por las conceptuales, que son las que me van a indicar los temas de los que estamos hablando. Dentro de las conceptuales voy a focalizarme en los sustantivos, que son los que me llevan al tema, ¿sí? Y recién después, en última instancia, recién a lo último, voy a focalizarme en esas palabras que son las de estructura, ¿sí? Porque probablemente ni siquiera las necesite buscar en el diccionario para entender de qué se trata el texto. Entonces, si las busco, pierdo tiempo. Y nosotros no queremos perder el tiempo. Nosotros queremos poder leer en inglés de la misma manera que leemos en español, ¿sí? Entonces, justamente perder el tiempo es algo que no queremos hacer, por lo tanto esas las vamos a descartar y las vamos a dejar en última instancia. Bien, esto venía a raíz de que estaba explicando lo de la tibia, ¿sí? Y de las palabras estructurales y conceptuales. Luego tenemos también, ¿sí? Acá otro formato de actividad que realicé, que fue ¿cómo se llama? El cuestionario, ¿sí? Dentro del cuestionario ustedes tienen 3 intentos permitidos para hacer, o sea, si ustedes se equivocaron y quieren volver a realizarlo para poder volver a practicar, tienen un intento más permitido, ¿sí? Eso lo limité, digamos, de acuerdo a esta actividad. Si fuera la actividad de parcial, el cuestionario, no, tienen un solo intento y en ese intento se envía el parcial, ¿sí? Entonces, tienen 3 intentos, lo pueden intentar hacer durante 3 veces. Una vez de que hayan agotado la tercera instancia, ya no tienen posibilidad, digamos, de volver a seguirlo haciendo. Tienen también un límite de horas y tiempo, que son 2 horas para realizar el cuestionario. Puse 2 horas porque es más o menos el tiempo que uno dedica o el tiempo que está pensado cada una de las actividades del texto para poder realizar. Se nos va a volver a cortar en menos de 1 minuto y volvemos a hacer clic para entrar. Entonces lo pensé de esa manera, 2 horas de tiempo, 2 horas de tiempo, 10 veces el intento, ¿sí? Si ustedes quieren volver a practicar, lo pueden hacer tranquilamente. Una vez que hayan visto una vez que hayan hecho el cuestionario por tercera vez, ¿sí? O que hayan escrito que finalizan, ¿sí? El cuestionario y que lo envían, el cuestionario les va a marcar, ¿sí? Les va a decir cuáles consignas tienen bien y cuáles mal, ¿sí? Y les va a decir en el caso de las que están incorrectas, cuál es la opción correcta. Entonces les va a quedar algo así, ¿sí? Ustedes van a ver marcado y les va a quedar la respuesta, digamos, a cada una de las consignas, ¿sí? En amarillito. La actividad está